Hola, ¿qué tal? En este video estaremos revisando las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas son una herramienta que nos permiten a nosotros lograr condensar grandes cantidades de datos y mostrarlos en una tabla muy pequeña y reducida, que básicamente su función es agrupar la información para poder mostrar los elementos que nosotros necesitamos en un momento determinado. Esta tabla dinámica, como su nombre lo indica, permite crear un dinamismo entre la información. Por lo tanto, una vez que creamos el resultado de nuestra tabla, como queremos mostrarla en algún punto determinado, podemos tanto volver a su estado original o crear otra muestra de información a partir de ello. Para ello vamos a trabajar con este ejemplo, que son datos inventados, ¿sí? Son datos ficticios y vamos a empezar a crear una tabla dinámica. La recomendación que yo hago para crear una tabla dinámica es crear primeramente una tabla normal, la cual nos va a permitir crearle un nombre, y al crearle un nombre a esta tabla también los márgenes se acoplan en automático. Esto nos va a permitir trabajar de una manera más eficiente, porque si ustedes crean una tabla dinámica sin crear una tabla primero, va a pasar lo siguiente. Vámonos a insertar. Hay que tener el mouse dentro de la información que necesitamos, ¿vale? Importante mencionar que esto no es una tabla todavía, esto es un rango. Son datos que se encuentran agrupados en un espacio determinado de nuestra hoja, pero no es una tabla. Si nosotros queremos crear una tabla dinámica a partir del rango, va a pasar lo siguiente. Vamos a presionar insertar tabla de una tabla o rango y nos aparece lo siguiente, tabla o rango, y nos aparece la información de donde vamos a partir. Primeramente se menciona la hoja en cuestión y aparece el origen de donde vamos a partir y el final. Sí, entonces estamos partiendo del A1 al H51. Yo puedo crear aquí una tabla dinámica sin problemas. Le voy a dar nueva hoja de cálculo para que me cree una hoja nueva y me lo va a crear así, ¿no? Va a aparecer como tabla dinámica 1. Pero ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, empiezo a agregar más información, ya sea hacia abajo o ya sea hacia los lados? ¿Sí? Que esta información no se va a incluir dentro de la tabla dinámica. Entonces esto se vuelve un problema. Se vuelve un problema porque yo no voy a poder contabilizar esos datos dentro de mi tabla dinámica ya creada. Yo puedo incluir estos datos, desde luego que sí. Hay una herramienta en la que yo puedo venirme aquí a analizar tabla dinámica y puedo presionar cambiar origen de los datos, cambiar origen de datos, y yo puedo volver a seleccionar dónde va a estar el origen. Puedo hacerlo de manera manual o puedo posicionarme dentro de los datos y presionar control E. Una vez que yo hago esto, le daría en aceptar y listo. Se actualizan los datos o se actualiza la información. En caso de que no se muestren los datos actualizados, pues puedo darle clic derecho donde dice actualizar, o también en análisis de tabla y dice actualizar. ¿Sí? Esta es una forma como podemos crear una tabla dinámica. La forma que yo les propongo es la siguiente. Podemos crear la tabla dinámica a partir de una tabla. Para ello, vamos a posicionarnos dentro de nuestro rango, nuestros datos. Lo vamos a donde dice insertar y vamos a crear una tabla. También podemos usar el atajo del teclado, que es control T, o en algunas versiones de Excel control Q. Entonces presionamos una tabla. Aquí en la mayoría de las ocasiones la tabla tiene encabezados, que los encabezados son los datos con los que identificamos cada columna. Damos a aceptar y listo. Una vez que hemos creado una tabla, la tabla en automático se va a llamar tabla 1, ¿sí? Y nosotros podemos darle otro nombre si queremos. Se nos habilita una herramienta adicional que se llama diseño de tabla. Dentro de la cinta de opciones podemos cambiar este nombre. Yo lo voy a poner, por ejemplo, aquí tabla, nada más, ¿sí? Importante tratar de que no tengan espacios. Si necesitamos un espacio, podemos asignar un guión bajo, ¿vale? Pero bueno, llegando a este punto, ya creamos nuestra tabla normal. Vamos a llamarle, para poder diferenciarla, una tabla estática, ¿sí? Porque esa tabla estática no la podemos manipular dinámicamente como una tabla dinámica. Ya que creamos nuestra tabla, vámonos a insertar y vamos a presionar donde dice tabla dinámica nuevamente. Y vemos aquí algo bien interesante que se llama tabla. Ya no nos aparece dentro del rango la parte inicial y la parte final, aparece simplemente el nombre de tabla. ¿Sí? Podemos nosotros volver a crear esto en una hoja de cálculo nueva. Vamos a darle a aceptar y nos crea la tabla dinámica 2. Como ya saben, Excel cuando crea objetos les empieza a dar un nombre consecutivo. Entonces con esto nosotros ya podemos crear una tabla dinámica. ¿Cuál es la diferencia entre crear una tabla dinámica a partir de una tabla con lo que habíamos venido haciendo que utilizábamos un rango? Que cuando tú actualizas información en tu tabla, digamos aquí queremos ponerle alguna otra
característica como disponibilidad, ¿sí? Esto se incluye dentro de la tabla, ¿vale? En automático se adhiere esta información a la tabla. Si yo quiero agregarle aquí más información, por ejemplo, 51, y quiero agregar otro nombre, voy a poner mi nombre, por ejemplo, Miguel Malagón, y aquí vamos a colocar la información al respecto. Esto se va incluyendo dentro de la tabla y por ende, esto ya se incluye en mi tabla dinámica. Es decir, ya no necesito yo darle en actualizar información para que se incluya, porque la información ya viene actualizada, ¿sí? Esto es algo bien importante que tenemos que trabajar. Ahora bien, hasta el momento hemos creado tablas dinámicas en una hoja nueva, pero ¿qué pasa si tú ya tienes una hoja con el nombre de tabla dinámica o un espacio donde tú vas a crear la tabla dinámica? Podemos darle aquí cambiar nombre, le vamos a poner TD de tabla dinámica. Vámonos a nuestra hoja 1 otra vez, que es donde se encuentra nuestra base. Vamos a cambiar el nombre de una vez. Vamos a cambiar el nombre aquí a base, ¿sí? Y vamos a crear una tabla dinámica a partir de nuestra base. Entonces vámonos a insertar, tabla dinámica. Y ahora vamos a colocar la opción que dice hoja de cálculo existente. Aquí nos dice la ubicación. Entonces vamos a darle aquí en la flechita para arriba. Nos vamos a tabla dinámica. Y aquí yo puedo elegir la donde yo guste, ¿no? Vamos a seleccionar en este caso aquí. Puedes seleccionar lo de tú gustas. En general yo siempre lo coloco en el 3 por costumbre de que los dos primeros espacios se utilizan para el filtro. Pero en realidad puedes colocarlo donde quieras. Si lo colocamos en el 1, el espacio se va a generar en automático posteriormente, ¿vale? Ahí quedó. Entonces tenemos nuestra tabla dinámica número 3 en este caso. Yo le puedo cambiar este nombre. Vamos aquí a analizar tabla dinámica y vamos a cambiarle el nombre a simplemente tabla dinámica, ¿vale? Si ya existiera ese nombre, no me va a permitir crearlo. Eso es algo importante para mencionar. Bien, ahora que ya creamos nuestra tabla dinámica, recordar que toda esta información que tenemos en la base, todos estos datos, ya están aquí dentro de nuestra tabla dinámica. No se muestran en este momento, pero ya se encuentran ahí. Ahora bien, tenemos aquí 4 sectores. ¿Sí? Tenemos aquí un espacio importante llamado campo de tabla dinámica. Los campos de tabla dinámica es básicamente la columna vertebral de toda la operación que vamos a realizar con la operación de datos en tabla dinámica. Entonces nosotros podemos arrastrar esta información para ir creando nuestra tabla dinámica. Si por alguna razón esto ya desaparece, esta herramienta de campo de tablos dinámicos, nosotros podemos darle clic derecho a tabla dinámica y podemos volverlos a mostrar, ¿sí? Aquí ahorita lo estoy ocultando, pero le puedes dar clic derecho y mostrar lista de campos. Esto es bien importante porque si tenemos oculta esta información, pues no se va a ver pues prácticamente nada de las herramientas que necesitamos fundamentales para manipular una tabla dinámica, ¿sí? Bien, ahora vamos a entender estos 4 puntos importantes. Tenemos filtros, columnas, filas y valores. La primera herramienta que tenemos filtros es cuando tenemos nosotros información que podemos ocultar de manera temporal sin eliminar, solamente la estamos ocultando para enfocarnos en algún tipo de información específica. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí la ciudad, ¿no? Filtros ciudad. Y aquí me muestran todas las ciudades con las que yo puedo trabajar, que son los datos con los que yo tengo. Usualmente vamos a utilizar más filas, porque las filas vamos a mostrar la información de manera vertical. Y Excel, por lo general, las tablas se colocan los datos de manera vertical, ya que es un poquito más fácil de leerlo. Las columnas se pueden llegar a utilizar también, siempre que tú lo necesites, pero por lo general o por mi experiencia se utilizan cuando los datos no son tan grandes, son mínimos. Entonces, de esta forma se puede visualizar de una manera más apropiada. Entonces, digamos que yo quiero empezar a revisar los departamentos. Y yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero revisar cuántas personas hay para cada departamento, ¿vale? Y yo tengo el filtro de ciudades. Una vez que yo coloqué las filas en departamento, yo puedo aquí arrastrar la información que yo necesito, ¿sí? Yo puedo arrastrar aquí la información de ID o la información de, perdón, o la información de ID, o puedo arrastrar la información que yo requiera para poder contabilizar estos datos. Aquí en valores podemos agregar 2 tipos de información. Bueno, 3 tipos de información si consideramos también las fechas, ¿no? Podemos agregar datos de texto como tal, que esos datos de texto incluyen números o texto. Y esta opción lo que nos va a permitir hacer a nosotros es solamente contabilizar cuántos datos hay de esta información. Podemos agregar también números, que estos números ya van a poder a nosotros darnos más opciones de configuración o de formato.
Si yo, por ejemplo, añado los años en la empresa, que son como tal números, me va a permitir calcular no solamente el conteo de datos que hay, sino también la suma de los años, o me va a permitir a mí calcular el promedio, la desviación estándar, etcétera, ¿no? Y tenemos también las fechas. Podemos organizar con fechas de orden ascendente o orden descendente, de más antiguo al más reciente o viceversa, ¿no? En este caso vamos a mostrar dos tipos de datos. Digamos que nuestra base, en este caso tenemos el ID, que en este caso son números, es el número con el que identificamos cada una de las personas que están en cada área. También tenemos aquí nosotros lo que son el salario, que aquí podríamos también utilizarlo para ver la parte numérica. Pero si yo, por ejemplo, empiezo a arrastrar el nombre de las personas, aquí solamente voy a poder visualizar la parte contable, es decir, el conteo de cuántas personas hay. ¿Sí? Como es texto, no me va a poder ejecutar ninguna herramienta o ningún parámetro que utilice números. Entonces, digamos que yo voy a colocar aquí nombre. ¿Sí? Vamos a colocar texto. En automático, como detecta texto, solamente me va a crear una contabilidad. Entonces, cuenta de nombre. ¿Cuántas personas hay en cada área de finanzas? ¿Sí? Entonces, yo puedo decir, ¿sabes qué? De finanzas tengo 9 personas, 10 personas, 9 personas. En recursos humanos, tecnologías de la información, 11 personas y ventas, 11 personas. ¿Vale? Si yo intentara cambiar esta información y ponerle suma, por ejemplo, pues me va a aparecer 0. ¿Por qué? Porque no es un número. No puedo sumar algo que es texto. En este caso son palabras. Lo único que puedo hacer es contar y decir, ok, vamos a ver cuántas personas hay en ventas. Tengo una persona en venta que se llama José Pérez. Tengo otra persona en venta que se llama Carmen López. Tengo otra persona en venta que se llama Sonia Gutiérrez, etcétera. ¿Vale? Pero si yo, por ejemplo, en lugar de colocar la parte de texto, yo empiezo a utilizar en mi base datos numéricos como años en la empresa, ¿sí? O salario o la parte de ID o edad, yo voy a poder configurar de forma diferente. Digamos que yo voy a considerar en este caso el salario, ¿no? Vamos a poner aquí salario. Entonces, lo que hace el salario es que me muestra en automático la suma, ¿no? Podemos cambiar esto en formato, pero ahorita lo que me está mostrando es la suma, es decir, el total de dinero que se le paga a todas las personas que trabajan en finanzas, el total de dinero que se genera para todas las personas que trabajan en marketing, ¿sí? Y así para cada una de las áreas. Yo puedo cambiar este formato en configuración de campo de valor y yo puedo decir, ¿sabes qué? En lugar de suma, hazme un recuento, que esto nos va a dar la misma información que teníamos antes con los nombres. Me va a decir a cuántas personas se le pagan en el área de finanzas. Y me dice, mira, se le paga a 9 personas, a 10 personas, en RH se le paga a 9 personas, etcétera, ¿no? Configuración de campo de valor, yo puedo decirle, ¿sabes qué? Genérame un promedio. Como estoy trabajando con número, me genera más herramientas de parámetros en número. Entonces le puedo decir, genérame un promedio para ver cuánto pagamos en promedio a las personas. Si aquí tienen un muy alto promedio, por ejemplo, podemos visualizar en cada una de las áreas, ¿sí? Podemos cambiar aquí, por ejemplo, el campo de valor y podemos decir, dime cuál es el máximo sueldo de una persona de finanzas. Entonces aquí vemos unos sueldos pues bastante impresionantes que probablemente son los del gerente, ¿sí? O de la persona encargada de todo el departamento. Podemos ver el mínimo, ¿sí? De lo que se le paga. Y podemos ver diferentes opciones en el área de estadística. La varianza, la desviación estándar poblacional, etcétera, ¿no? Entonces vamos a dejarlo en este caso en suma. Suma es la cantidad de dinero que se paga por área. Yo puedo agregar también algo en la parte de columnas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, moviera el departamento al área de columnas, pues ahora me va a mostrar la información, pero de manera que está efectuando el orden en columnas. ¿Vale? Como podemos observar, pues en ocasiones se ve un poquito menos organizada la información de esta manera, ¿no? Entonces, yo recomiendo trabajar más con filas. Podemos hacer combinaciones también. Podemos decir que queremos trabajar con filas y con columnas. Si yo digo, ¿sabes qué? Bueno, yo quiero trabajar aquí con departamento en la parte vertical y con nivel educativo en la parte horizontal. Entonces, ya puedo ver aquí aproximadamente o puedo ver de manera general cómo se ordenan los datos de una manera apropiada. Entonces yo aquí tengo la parte de lo que viene siendo el área en la parte vertical y en la parte horizontal
tengo lo que viene siendo la preparación de las personas. Tengo doctorado, licenciatura, maestría, y tengo aquí también lo que viene siendo las áreas como tal, ¿vale? Yo puedo empezar a cambiar el nombre de la tabla dinámica en algunos sectores. Digamos que, por ejemplo, yo aquí en lugar de que diga suma de salario, pues yo quiero ponerle, no sé, salario, nada más. En algunas ocasiones no me permite crear el nombre porque Excel ya tomó ese nombre para referenciar un objeto, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer aquí simplemente es cambiarle el nombre a algo que sea similar, ¿no? En lugar de salario, a lo mejor yo le puedo poner el signo de pesos y salario. Entonces ya sé que es el pago que se les va a dar. Aquí en lugar de etiquetas de fila, yo le puedo poner aquí departamento. Departamento. Y en lugar de etiquetas de columna, yo le puedo colocar estudios, ¿vale? Y ya de esta manera lo tenemos organizado. Podemos ver aquí que nuestra información no se encuentra organizada totalmente, porque tenemos aquí algunos datos que se muestran sin formato correspondiente. Solamente tenemos el número, pero estos datos son contables o representan a un pago de moneda, ¿vale? Entonces podemos cambiar esta información. La manera más apropiada de hacerlo, aunque lo podemos hacer desde inicio seleccionando los datos y dándole el formato de moneda, no es lo más recomendable, porque si cambiamos el formato de la tabla dinámica no se va a visualizar en todos, es decir, no se va a llevar el formato apropiado. Lo ideal es hacerlo desde configuración de campo de valor. Vámonos a valores, configuración de campo de valor, y aquí vamos a seleccionar formato de número, y aquí ya podemos seleccionar el formato que necesitamos. En nuestro caso es la moneda. Entonces vamos a colocar aquí la moneda, damos a aceptar y aceptar. Y automáticamente ya me está generando la información como yo la necesito. Vamos a ver ahora la parte de filtro. La parte de filtros es la que tenemos aquí, que habíamos colocado al inicio. Yo aquí puedo seleccionar varios elementos o puedo seleccionar solamente uno. Yo quiero decir, ¿sabes qué? Quiero que me muestre la información de Guadalajara nada más. Entonces vamos a ver la información que tengo de Guadalajara. Veo que no tengo en todas las áreas de Guadalajara, solamente tengo en algunas. Yo quiero que me muestre entonces ahora Monterrey. Pues igual, mira, en Monterrey tengo tantas personas trabajando con los diferentes sueldos en diferentes áreas, ¿no? Entonces vamos simplemente a modificar ahora esta parte y vamos a seleccionar todas para que me vuelva a mostrar toda la información que yo necesito. Con los filtros ustedes pueden trabajarlo de manera general para solamente mostrar cierto tipo de información que necesitamos. La información, repito, no se elimina, solamente se oculta de momento, ¿vale? Ahora bien, ya que tenemos esta información agrupada en la tabla dinámica, ustedes aquí tienen una herramienta muy útil que nos permite todavía seccionar más los datos y verlos de manera específica. Si tú, por ejemplo, dices, ¿sabes qué? Pues yo quiero ver las personas que tienen licenciatura y que están en el área de finanzas. Te vas a seleccionar este punto y le vas a dar dos clics y aquí vas a visualizar la tabla, la tabla tal cual generada con la tabla dinámica de personas que son del área de finanzas y que tienen licenciatura como tal, ¿no? Entonces esto es algo que nos va a permitir a nosotros visualizarlo de manera más precisa. Voy a eliminarla porque siempre se van creando hojas nuevas y vamos ahora a intentarlo con algo diferente. Si yo quiero ver todas las personas que tienen que están en el área de finanzas, pues yo simplemente voy a dar clic aquí, total general del área de finanzas. Entonces vamos a darle doble clic y ya veo aquí todas las personas que tienen el área de finanzas. Aquí muestra Aguascalientes más porque te está mostrando todas las ciudades, ¿no? No solamente porque sea de esto. Muestra Aguascalientes porque es la primera que encuentra en la lista de filtro, ¿va? Si no tuviéramos filtro, pues no mostraríamos esta información como tal. Bien, vamos a eliminar otra vez este detalle y ya tenemos aquí la información de nuestra tabla dinámica a grandes rasgos. Esto es lo más importante con lo que podemos trabajar con una tabla dinámica. Recuerden que nosotros podemos trabajar de forma muy creativa o muy dinámica para poder mover la información. No solamente podemos mostrar información de un espacio en filas o de un espacio en columnas, podemos seguir añadiendo más información. Si yo, por ejemplo, digo, ok, bueno, me interesa ver las áreas, pero ahora me interesa ver, por ejemplo, los años que tiene la empresa, lo voy a poner acá en filas. Entonces, fíjense cómo puedo yo añadir más información todavía. Puedo decir, bueno, en el área de finanzas tengo personas que trabajan, que llevan trabajando 4 años, personas que llevan trabajando 10 años, y aquí podemos incluso ver su preparación que tienen, ¿no? Los que tienen menos tiempo, pues tienen menos preparación en esta parte.
y los que tienen más años trabajando, se infiere que son personas que pues bueno, les ha importado mucho su preparación dentro de la empresa y han llegado a tener más estudios, ¿no? Aquí, por ejemplo, en marketing, la persona de marketing ya tiene un doctorado y por ende también es la persona que gana más dinero, ¿sí? Lleva 11 años trabajando en esa área, se ha especializado con un doctorado y lleva tiene más ingresos. Y esto pues se repite en todos los patrones, ¿no? Por ejemplo, en el área de ventas, la persona se ha especializado mucho, ha llegado a alcanzar un doctorado y pues bueno, es también la persona que genera más dinero, ¿sí? Entonces podemos estar nosotros jugando con la información. Si de pronto una información tú ya no la necesitas, pues tú puedes simplemente volver a seleccionar esta variable y la vamos a mover otra vez hacia arriba y se empieza a quitar la información. ¿Sí me explico? Vamos a quitar, por ejemplo, nivel educativo y ahora volvemos otra vez a nuestra tabla inicial. Podemos ahora nosotros colocar el nivel educativo, vamos a colocarlo debajo de departamento y ahora me muestra una tabla que se ve de esta forma. Entonces estos son los puntos principales con los que podemos trabajar una tabla dinámica. Vamos a estar viendo en futuros videos cómo podemos personalizar aún más detalles visuales de la tabla dinámica, ¿no? Es importante mencionar que cuando nosotros actualizamos nuestra base, aunque estemos utilizando una tabla, podemos ir aquí a la tabla dinámica y darle clic derecho y donde dice actualizar para que se vayan mostrando los datos que nosotros necesitamos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, me apareció en blanco. ¿Por qué? Porque solamente llené lo que viene siendo mi nombre, pero no coloqué lo que viene siendo ni carrera ni nada. Vamos a colocarle aquí, no sé, doctorado, ¿no? Que actualmente es mi grado. Entonces podemos colocarle aquí doctorado. Vamos a colocarle aquí, por ejemplo, 34. Vamos a colocar aquí, no sé, yo estoy en el área de ingeniería, que no tenemos esa área aquí registrada previamente, pero la puedo manejar así. Si se fijan, no se muestra de manera automática, pero yo tengo que darle aquí, perdón, donde dice clic derecho y actualizar, o podemos simplemente ir a donde dice analizar tabla dinámica y actualizar. Y aquí, si se fijan, ya se actualizó lo que vendría siendo tanto el área como el perfil profesional. Y bueno, con esto estamos finalizando la primera parte de la tabla dinámica. Espero que les sea de utilidad y estén pendientes del siguiente video. Gracias.